La brecha del género en el cine es la gran diferencia que existe entre hombres y mujeres en la industria audiovisual. Y existen temas para poner énfasis y puntualidad al respecto, porque esto se remite a la dirección, a los presupuestos y también a la representación en pantalla. Sin lugar a dudas, en la actualidad, las mujeres ocupan cargos minoritarios cuando hablamos de espacios cinematográficos como dirección, como el sonido, como la fotografía y las cámaras, entre otros. Pero esto también se remonta a algo muy importante, y es que la mayor cantidad y normalmente las películas dirigidas por mujeres tienen menor apoyo presupuestario o apoyo financiero en relación a las producciones que son propuestas y dirigidas por sus colegas varones. Pero eso también se remonta a algo aún más puntual e importante: el difícil acceso en el ámbito femenino a ingresar a cargos altamente técnicos o tecnológicos cuando se produce una película. Y es que normalmente estos espacios siguen siendo tradicionalmente masculinos. Irene Esser es una reconocida actriz, modelo, productora y ex reina de belleza venezolana. Saltó a la fama internacionalmente cuando fue coronada como Miss Venezuela el año 2011 y posteriormente segunda finalista en el concurso Miss Universo el año 2012. Luego, por supuesto, de haber pasado por los concursos de belleza, Irene Esser ha empezado a forjar una amplia trayectoria en las artes escénicas y la industria audiovisual, profesionalizándose en distintos institutos entre Nueva York y Londres. Y claro ejemplo de ello son algunas producciones que podemos mencionar de su trayectoria. Tal es el caso de la serie Bolívar, del catálogo de Netflix, El Inmortal, del catálogo de Movistar Plus, Visceral, una película de 2024 que estaremos abordando esta noche, pero no solamente por ser una película 100% producida y hecha en Venezuela con talento 100% venezolano, sino que esta película permitió a Irene alzarse con el galardón a Mejor Actriz Principal de los Premios Soto el año 2025 y en Rumbos Cruzados este año 2026. Además, nosotros, como siempre, actualizando lo último en materia informativa que se genera en Bolivia y el mundo con la comunidad diversa y el ámbito cultural. Bienvenidos Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente, con noticias sensibles para la comunidad y el mundo entero. Un trágico accidente en Berlín la anterior semana en la marcha del orgullo LGBTIQ+, un vehículo embistió a algunos participantes de la marcha del Christopher Street Day, dejando como resultado a una persona muerta y decenas de heridos. Un alto contingente policial fue desplegado para atender esta situación. Con respecto a la persona y el principal sospechoso habría sido embestido por la policía. La policía de Berlín abatió el pasado domingo al principal sospechoso del ataque ocurrido durante las celebraciones del orgullo LGBT en la capital alemana, después de localizarlo en una zona de huertos urbanos del distrito de Spandau, casi 24 horas después del atentado que dejó una mujer muerta y otras 29 personas heridas. Los ataques contra minorías y personas LGBTQ+ están al alza y nos quedamos parados y observando. No tenemos ninguna oportunidad. Yo soy un ser humano. Por primera vez en este país tengo miedo. Nunca antes me había sentido así. El incidente ocurrió poco antes de las 22 hora local durante el desfile por el Día de la Calle Christopher, la mayor celebración del orgullo LGTBI que se celebra en el Parque Tiergarten de la capital Alemania. Al producirse el incidente, los organizadores pidieron a los asistentes evacuar en dirección a la estación central de trenes de la capital, de forma tranquila y ordenada. Una pantalla gigante cerca de la puerta de Brandenburgo tenía un mensaje que decía evacuación para advertir a los presentes. Según la información disponible hasta el momento, el sospechoso corrió hacia nuestros agentes con un arma blanca, tras lo cual el SEC de Berlín hizo uso de sus armas de fuego, indicó la institución en un mensaje difundido a través de la red social X. La policía añadió que, pese a las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia, el sospechoso murió en el lugar.
El Ministerio del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que las evidencias recopiladas hasta ahora indican que el caso estaría relacionado con terrorismo de inspiración islamista. El presunto atacante fue identificado como Abdul Balaut, ciudadano alemán de origen libanés. Simplemente quiero que nuestro miedo e inquietudes se tomen en serio. Queremos que se nos escuche no solo cuando aparecemos en las noticias tras un ataque, también cuando alzamos nuestra voz. Este atentado, además, captó la atención de inmediato y el pronunciamiento de autoridades alemanas como el canciller Friedrich Merz, quien a través de su cuenta de X dijo que la comunidad LGBTIQ+ no tiene que sentirse intimidada en ningún caso con respecto a este tipo de atentados, pero también pidió revisar desde todas las instancias pertinentes el cuidado y seguridad que todavía van a dar curso en distintas marchas del orgullo LGBTIQ+ en Alemania. Cabe mencionar que el pasado sábado fueron desplegados al menos 2.200 agentes policiales. Y Londres se viste de los colores azul, rosado y blanco para celebrar el Grand Pride London Trans 2026. Una multitudinaria marcha del orgullo compuesta por personas trans que, según los asistentes afirman, fueron 150,000 asistentes, cifra que hasta la fecha considera este evento el mayor que ha tenido hasta el momento en el mundo asistencia de personas trans. Conocemos más de esta información. Bajo el lema Nuestro futuro, nuestra lucha, la marcha volvió a reivindicar que, más allá de una celebración del orgullo, continúa siendo una protesta política. Pancartas con mensajes como "estos medicamentos salvan vidas" reflejan la preocupación de una comunidad que denuncia un deterioro de sus derechos en el Reino Unido. La convocatoria se produjo en un contexto de fuerte debate sobre los derechos de las personas trans y después de recientes cambios en las directrices sobre espacios segregados por sexo, una cuestión que estuvo muy presente durante toda la manifestación. Además de reclamar una mayor protección legal y sanitaria, los participantes hicieron un llamamiento al gobierno británico para reforzar las políticas de igualdad y combatir el aumento de los discursos de odio. Louise J. Burton, una de las personas fundadoras de London Trans Plus Pride, aseguró que la histórica participación envió un mensaje inequívoco: la comunidad trans no va a desaparecer y continuará luchando hasta que todas las personas trans estén seguras y sean visibles y libres. El evento ha experimentado un crecimiento exponencial desde su fundación en 2022, más de 30,000 personas. En 2024, entre 55,000 y 60,000 asistentes. En 2025, alrededor de 100,000 personas. Y este 2026 alcanzó un récord histórico de 150,000 manifestantes en las calles del centro de Londres el pasado 25 de julio. Con apenas 7 años de historia, el London Trans Pride se ha convertido en un evento que empezó pidiendo derechos fundamentales con un pequeño grupo de personas a ser hoy en día uno de los eventos que acapara la mayor cantidad de asistentes para llevar a cabo consignas aún más importantes. Y el claro ejemplo de ello es la edición 2026, en el que, claro, la incertidumbre política, distintos cuestionamientos hacia la comunidad trans hacen que este evento refuerce la unidad y la visibilidad necesaria para continuar con las consignas pendientes. Y el jurado del 14ª edición de los premios Sebastián el Latino ya tomó la decisión de las 5 películas que irán en competencia para ganar el prestigioso galardón, que será otorgado semanas antes de que empiece el famoso Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Estaremos conociendo a lo largo de los siguientes programas cada una de estas propuestas, y esta noche quiero que conozcan en nuestro segmento Entretenimiento La Virgen Silenciosa, película de México que entra en competencia. La Virgen Silenciosa es un largometraje dramático mexicano escrito y dirigido por Javi Sala, que aborda la violencia de género, la maternidad idealizada y la impunidad sistémica en el México contemporáneo. La historia sigue a Valeria, interpretada por Samira Franco, una joven que trabaja en la rutina de un juzgado de la Ciudad de México y que ha sido víctima de agresión sexual. Su vida transcurre bajo el asfixiante y represivo control de su madre.
La situación de Valeria da un giro radical cuando conoce a Tania, interpretada por Ruth Ramos. El nacimiento de un romance lésbico entre ambas, un amor queer, se convierte en el motor que impulsa a Valeria a despertar, rebelarse contra la autoridad materna y confrontar las profundas injusticias y la impunidad social que la rodean. Una, dos, tres. ¿Mejor? Sí, mija. Es que tienes manos de santa. O sea que nunca has estado con un güey. Un tío abusó de mí como a los 12, pero eso no cuenta, ¿no? ¡Pendejo! ¡Valeria! Estamos mejor así las dos. Solitas. Para que vengas a llorar. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y Santana de las Palmas en Gran Canaria se convirtió en el escenario perfecto para el artista y fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick para llevar a cabo su muestra humana artística Spectrum, que está considerada como la primera muestra artística en presentar los colores cromáticos de la diversidad plasmada en el cuerpo humano. Con las primeras luces del día y ayudado de un megáfono, el artista empezó a dar directrices desde la azotea de las casas consistoriales a los voluntarios, congregados en las inmediaciones desde las 5 horas local para teñir sus cuerpos con pintura en crema que se han untado de pies a cabeza, para formar grupos de colores negro, marrón, turquesa, rosa, blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, añil y violeta. En un ambiente de euforia colectiva y en medio de vítores y aplausos, los integrantes de esta instalación, denominada Grand Spectrum, comenzaron a llegar a la Plaza de Santa Ana a las 7:47 con los brazos pegados al cuerpo para situarse en el centro y formar filas monocolores, separadas entre sí por la distancia que han marcado abriendo los brazos. Sobre el estilo y enfoque del artista, retira la carga sexual del cuerpo para volverlo una forma abstracta a una escultura viva que dialoga con la arquitectura o la naturaleza, explora los límites entre lo público y lo privado, la libertad individual y el poder de lo colectivo. Una vez conformada la bandera del arco iris, Tunick pidió a sus colaboradores que miraran hacia él, es decir, que dieran la espalda a la catedral, posición con la que el fotógrafo inició su acción artística con la que ha pretendido rendir homenaje a la comunidad LGTBI por considerar que necesita todo el apoyo en el futuro. Donde quiera que los cuerpos sean aceptados, desnudos, al unísono y no separados, es un paso hacia adelante, hacia el futuro. Me siento muy afortunado de que todos los participantes parezcan haber disfrutado. Todos están tomando selfies entre sí con sus diferentes colores. Es muy divertido, comentó exhausto a los periodistas tras finalizar su creación, para la que ha recurrido a 2 localizaciones del barrio de Vegueta.
Spencer Tunick es un famoso fotógrafo estadounidense que siempre ha sido reconocido por sus fotografías en masa de cuerpos desnudos. Inició su carrera precisamente fotografiando estos cuerpos a inicios de los años 90 en Nueva York, para posteriormente el año 2007 ser la mayor convocatoria que ha realizado hasta la fecha artísticamente, precisamente en el Zócalo de México, donde al menos 18,000 personas dieron vida a una muestra artística. Posteriormente, además de haber estado en más de 100 ciudades alrededor del mundo, y podemos mencionar como ciudades como Montreal, Barcelona, Bogotá y Sydney, este 2026 con Gran Spectrum ha sido un evento imperdible con al menos 500 asistentes. Revivamos la historia, nuestro espacio especial para conocer a los íconos y personajes LGBTIQ+ de la historia. Y conocemos más esta noche de Victoria Cruz, una icónica y legendaria activista puertorriqueña trans que luchó incansablemente en los disturbios de Stonewall en 1969, pero además un trabajo exhaustivo y dirigido a personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sufrido violencia en el Anti-Violence Project of the New York City por al menos 17 años de su vida, siendo una gran amiga de íconos de la comunidad LGBTIQ+ en esa ciudad como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera. Conocemos más de su historia. Cruz nació en Guánica, Puerto Rico. A los 4 años se mudó con su familia, que llegó a tener 11 hijos, a Red Hook, Brooklyn. Cruz se declaró transgénero a temprana edad, declarando posteriormente: nací diferente y siempre me comporté como mujer. Su familia lo apoyó. Cruz se graduó de la preparatoria con una licencia en cosmetología y posteriormente se especializó en el teatro de Brooklyn College. Tras encontrar un médico que le ayudara en su transición de género, Cruz actuó como bailarina en clubes de West Village. Pasó un tiempo en el Stonewall Inn durante los disturbios de Stonewall, ya que salía con uno de los porteros del club. En 1970, un año después del levantamiento de Stonewall, Cruz participó en la primera marcha del orgullo LGBT, entonces conocida como el Día de la Liberación de Christopher Street. Al no poder encontrar trabajo en teatro tras graduarse del Brooklyn College, Cruz trabajó como peluquera, tuvo dificultades económicas y tuvo un episodio de adicción a sustancias no controladas. Cruz comenzó a trabajar en la residencia de ancianos Cobble Hill en Brooklyn en 1966. 4 compañeras del trabajo la tocaron inapropiadamente y acosaron sexualmente de ella. Con la ayuda del proyecto antiviolencia, denunció la agresión. 2 de las 4 mujeres fueron declaradas culpables del acoso, las demás fueron absueltas. Luego, Cruz comenzó a trabajar con el proyecto antiviolencia en 1997. Dedicó su vida a ayudar a las víctimas de violencia anti-LGBT y violación. En 2017, Cruz apareció en el documental de David France, La muerte y vida de Marsha P. Johnson. En la película, Cruz investiga cómo murió realmente Johnson, cuya muerte en 1992 se consideró inicialmente un suicidio. Cruz se ha referido a Johnson como la Rosa Parks de nuestra comunidad. El documental, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca de 2017 y posteriormente fue adquirido por Netflix para su distribución mundial, con fecha de estreno del 6 de octubre. Una vida que además tiene que ser honrada y recordada por toda la comunidad LGBTIQ+ en el mundo. Y en nuestro segmento Curiosidades yo te brindo más detalles de su trayectoria. En una entrevista del 2022 para Anti-Violence Project, Victoria compartió: si tienes la empatía de ayudar a la gente, eso es la mitad de la experiencia. Solo tener empatía y hacerles saber que estás ahí para ayudarlos, no para juzgarlos. Según The New York Times, sus compañeros dentro de la organización señalaban que los miembros de la comunidad a menudo preguntaban específicamente por Miss Vicky, pues confiaban en su empatía y en su experiencia vital más que en las de cualquier otra persona. El legado de Victoria perdurará no solo a través de las innumerables personas LGBTIQ+, cuyas vidas tocó con compasión, resiliencia y un apoyo incansable, sino también a través de generaciones enteras de personas en todo el mundo que hemos adquirido libertades y derechos gracias a la lucha de personas como ella. Y nosotros con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista.
Actriz, productora, modelo, ex reina de belleza, tomamos contacto de inmediato hasta la República Dominicana porque Irene Esser está en un enlace en exclusiva con el programa. Bienvenida Orgullosamente. Orgullosamente, Leonie, gracias, muchísimas gracias. Bienvenida aquí a mi set de vacaciones en la playa, en la selva. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por recibirme aquí en tu programa. Irene, estamos contigo esta noche para hablar de temas por demás interesantes del ámbito femenino en la industria audiovisual, pero queremos conocer más de tus inicios. Eres una estrella internacional, pero queremos conocer un poco más de qué es lo que ha pasado antes de este salto definitivo a la fama internacional. Tus inicios, eras surfista, tienes una familia que se ha dedicado a la industria del chocolate, luego pasas por los certámenes de belleza. ¿Cómo es que de ese momento salta tu interés para el ámbito cinematográfico? Bueno, mira, crecer en un lugar así como tan salvaje, en Paria, Venezuela, fue o ha sido para mí un aprendizaje increíble porque es donde más me conecto yo con la vida, que es en la naturaleza. Creo que es lo que siempre me da. Y siempre vuelvo a mis inicios por eso, vuelvo a mi raíz porque me gusta conectarme con la naturaleza y la única manera de hacerlo es estando en la naturaleza. Siempre, bueno, siempre que vives en un lugar así tan aislado, quieres ir a la ciudad y quieres como crecer y quieres hacer tus proyectos personales, pero siempre es importante volver a esta raíz porque es lo que te hace realmente conectarte con tus sueños de niña y los sueños de niñas no se pueden dejar. O sea, nuestra esencia siempre va a ser va a ser única y podemos ir cambiando, es verdad, como personas, podemos ir creciendo como personas, pero nuestros sueños de jóvenes, de la infancia, tenemos que cumplirlos. Eso es una responsabilidad que tenemos con nosotros. Y cuando yo crecí, o sea, cuando yo crecí en esta posada en Venezuela, y venían muchos turistas de todas partes del mundo. Una vez llegaron a hacer una grabación de un comercial y en ese comercial vinieron actrices de Polonia y no sé quién y gente que no sabía quién era, pero me encantó cómo estaba, cómo era todo el set, cómo toda la energía que se vivía ahí. Y ese fue mi primer como encuentro con el set de grabación y me encantó verlo, me gustó tanto que empecé a ayudar de niña, yo hacía lo que sea y me metieron en una de las escenas y para mí fue como descubrir algo mágico que no sabía que existía. Luego empecé a hacer teatro en una compañía allí mismo en el pueblo también, que el pueblo estaba a 45 minutos de mi casa, porque mi casa está súper aislado de toda la sociedad. Mis padres siempre nos llevaban a mi hermano y a mí. Mi hermano hizo música, entonces era mucha la conexión con el arte y con la creatividad. Y eso es lo que a mí, bueno, me impulsó a buscar otros caminos. Luego me fui a estudiar artes escénicas al otro lado del país, que se llama Mérida, pero lo más importante sí siento que de esta infancia que tuve y que si mucha gente, por ejemplo en Bolivia, que sé que puedes vivir en una ciudad, pero tienes lugares vírgenes todavía muy cerca. Y eso es lo que yo siempre le recomiendo a la gente. Yo estoy ahora aquí donde no pasa nada y es donde vienen todas las ideas, viene toda como la energía de seguir haciendo o de calmar el caos de la cabeza para continuar haciendo cosas que realmente me gusten. O sea, yo ya no quiero hacer películas que no me muevan el corazón y que no me muevan el estómago. Yo quiero que todo lo que yo haga tenga un sentido real en mi vida y que pueda tener un impacto real en la vida de otras personas, así sea de una, de dos personas. Creo que ese ya es como mi objetivo como cineasta. Pero sí, o sea, empecé básicamente haciendo un comercial de niña porque le ayudaba al director y porque todos estaban ahí diciendo como, esta niña tiene talento, esta niña tiene talento. Y luego en el teatro igual, este, crecí en esto, en una posada donde había una fábrica de chocolates, que ahora también formo parte de la directiva de esta fábrica de chocolates. Y eso también es algo muy bonito, ¿no? Como cómo se crea el chocolate, cómo
cómo obtienes el cacao y luego lo procesas para hacer chocolate, lo que producen la gente. El chocolate es algo maravilloso que yo siempre le copio a mi mamá como el brillo de la, lo que dice es que el brillo de los ojos de la gente cuando se come un chocolate es extraordinario. Entonces no vamos a dejar nunca de hacer chocolate solo por ver el brillo de los ojos de la gente cuando come el chocolate, que es un poco parecido al brillo de los ojos de la gente cuando ve una película que le gusta mucho. Y allí mismo también, bueno, empecé con el surf, empecé a competir, soy muy competitiva y esa es como mi parte competitiva, ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí pasaron otras cosas, pero sí, la infancia que tuve se le agradezco mucho a mis padres porque ellos tomaron la decisión de mudarse de la ciudad a Paria para poder criarnos a mi hermano y a mí. Por otra parte, Irene, tenemos que hablar de un proyecto muy importante para tu carrera, que es precisamente la película Visceral. Con talento 100% venezolano, coméntanos todos los detalles, desde el proceso de guionización, cómo surge la historia, el personaje también que realizas dentro de la película. Algo muy importante mencionar también es que esta película te ha permitido también formar parte como productora de la misma y todos los detalles de lo que es este gran proyecto. Además que nada más y nada menos que el Salar de Uyuni, que es uno de los lugares más espectaculares que he visto en mi vida. Visceral para mí es como si he parido un hijo. O sea, ha sido propio, ha sido un trabajo que hicimos entre amigos, o sea, algo muy, muy íntimo y muy personal. Estuvimos ensayando durante meses, nos conectábamos todos, porque todos estamos fuera de Venezuela, nos conectábamos todos por Zoom o por videollamada y hablábamos del guión. Ya luego, cuando se iba acercando la fecha, decíamos, pero ¿cómo vamos a grabar esto? Porque eran 3 planos secuencias que César Manzano, el director, nos propuso. Y claro, era un reto muy grande, con muy poco presupuesto, con muy pocas ayudas. Y, y claro, era como es verdad que al principio me daba mucho vértigo con este proyecto, porque decía, pero ¿qué estamos haciendo? No hay una gran productora detrás de esto, yo no sé cómo se produce, yo no sé cómo se hace esto, y poco a poco fuimos aprendiendo, aprendí un montón de cosas, sobre todo antes de la grabación y después de la grabación. Durante la grabación ya ahí era solamente actriz y no me importaba nada de la producción, era como que mira, esto que se encarguen los productores y ya yo delego un poco porque si no era demasiado estrés las dos cosas. Susana, que es mi personaje, es una mujer que le encuentra, su esposo le encuentra unos videos pasados de tono con su jefe, o sea, unos videos sexuales con su jefe, y entonces de ahí se desencadena todo el trama, que lo que parece ser una crisis pasional o una crisis de pareja, termina involucrándose o sea, con la corrupción policial que se vive un poco en Venezuela, y todo esto pasa durante la pandemia, que para nosotros era importante como hacer algo que marcara la pandemia, que marcara este punto histórico que todos, absolutamente todos los que vivimos el 2020, vivimos la pandemia. Entonces también era para nosotros importante tener el contexto de la pandemia y lo hicimos todo en 2 locaciones y la grabación fue durante 3 días. Ensayamos con cámaras, sonidos, porque todo era una coreografía perfectamente montada, como si estuviésemos haciendo una obra de teatro, pero con la cámara y además hay acción. Entonces todo tenía que ser como perfecto, sin perder la naturalidad de la actuación. Pero la verdad es que, bueno, mi director es un genio, o sea, lo amo porque él sabe cómo hacer teatro, cómo hacer cine, y además fue actor también, que eso también me parece muy interesante luego en la dirección, cuando alguien ya fue actor o ha hecho cursos de actuación, porque eso también te da a ti como actor una complicidad con el director. Y bueno, yo creo que es una película con muy poco presupuesto, con muy poca economía, pero con muchísima pasión y con muchísimo eh,
nosotros, bueno, nos hemos ganado un montón de premios, sobre todo con las actuaciones, o sea, nos hemos ganado mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, porque eso es lo que tiene la película. La película lo que tiene son emociones, emociones puras, que tienes que estar sí o sí entregado a estas emociones para que puedas viajar por la película. Yo la verdad espero que la gente no me odie después de esta película, pero sí es el reflejo también de las vísceras, de lo que a veces los seres humanos somos, porque nos dejamos llevar por las emociones que no son tan positivas y yo creo que esta es una demostración, bueno, de eso, de las emociones humanas, que son normales en un contexto de pandemia y país. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Irene Ercer continuará con nosotros esta noche en Orgullosamente y a lo largo de este programa para poder retomar esta entrevista más adelante analizando temas por demás interesantes. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Continuamos con más esta noche en Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía. Hechos de cultura aquí en Bolivia, precisamente en la ciudad de La Paz. El Festival Cultural Queer de la organización Diversa dio lo mejor a conocer de la comunidad LGBTIQ+ en el ámbito del arte, la cultura, las propuestas de moda y por supuesto en el segmento también de emprendimiento. Conocemos todos los detalles. El pasado sábado, en el marco del Festival Cultural Queer, se llevó adelante la Feria de Mercadito Disidente, un espacio de encuentro que reunió emprendimientos, artistas y visitantes en una jornada llena de creatividad, expresión y diversidad. Durante esta actividad, las y los asistentes pudieron disfrutar de diferentes propuestas, conocer iniciativas independientes y compartir un espacio donde el arte, la cultura y la comunidad fueron protagonistas. También la muestra de cine debate queer The Girls, dirigida por Mai Söderling, trata sobre 3 actrices suecas que interpretan la obra clásica Lisístrata de Aristófanes durante una gira teatral. La película explora la opresión de la mujer, el rol del arte y los paralelismos entre la ficción y la vida real. Entre otras de las actividades, desplegaron una pasarela para mostrar la creatividad y propuestas de estilo de indumentaria de diseñadores de la comunidad diversa en Bolivia y finalmente una muestra fotográfica que detalló la forma en que la comunidad LGBT plasma las consignas que hoy están presentes en sus demandas y luchas. Para mayor información en las próximas convocatorias para que puedas prestar atención a través de las páginas oficiales de la organización Diversa. ¿Y qué pasa si te menciono que un hermano de Carlos Vives es parte de la comunidad LGBTIQ+? Esta noche en nuestro segmento de industria musical estaremos conociendo un poco más de el gran talento de Guillermo, o conocido en el ámbito artístico como Guillo Vives, un prestigioso chef, productor, cantante actualmente, que es conocido y reconocido por haber sido fundador y precursor del Centro Cultural y Restaurante La Gaira en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ha hablado abiertamente en distintas ocasiones sobre su orientación sexual y ha sido, sin lugar a dudas, un precursor importante para la normalización de la diversidad en Colombia. Conocemos más de su talento. Como las flores tiernecitas de un rosal, como 2 perlas y diamantes de un tesoro, son tus ojos verdes como la naturaleza, linda belleza vegetal. Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan todo
la vida. Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí. No me dejen de mirar porque me quiero morir. Y existen detalles por demás interesantes de la carrera y del polifacético Guillo Vives. Yo te comento más en nuestro segmento Curiosidades. Estudió artes culinarias en Nueva York. En 1998 abrió Gaira Café, un establecimiento que se convirtió en un pilar turístico y gastronómico de Bogotá, fusionando comida caribeña con música en vivo. Formado actoralmente por Rubén Di Pietro, participó en icónicas producciones de la televisión colombiana de los años 90 y 2000. Entre sus papeles más recordados destaca Bernardo Vallejo en la versión original de Café con aroma de mujer de 1994 y apariciones en producciones recientes como A Grito Herido. En 2022 ha mantenido una carrera musical activa enfocada en los ritmos tradicionales. Recientemente lanzó su producción discográfica titulada A Mi Manera, una propuesta de vallenato romántico. Está casado desde 2018 con el ingeniero José Leonardo Maya, con quien comparte la paternidad de 2 hijos mellizos. Y nosotros con esta información ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista. Retomamos contacto hasta la República Dominicana esta noche en Orgullosamente porque Irene Esser continúa en un enlace en exclusiva con Orgullosamente. Irene, tenemos que ahondar en los temas de reflexión dirigidos a la temática de este programa en específico. Y es que el ámbito cinematográfico, cuando se trata de las mujeres, tiene todavía problemas y tropiezos hasta la fecha con respecto a la brecha presupuestaria, a también la oportunidad de la dirección de los proyectos cinematográficos y por supuesto también a los estereotipos que se muestran en pantalla. De acuerdo a tu experiencia, a tu percepción, ¿cómo crees que esto sigue vigente en la industria o cuáles son tus percepciones también de acuerdo a tu experiencia? Bueno, mira, Leonie, es impresionante que, bueno, yo tengo una carrera que estoy muy orgullosa de mi carrera. La verdad, estoy muy agradecida y la valoro muchísimo. Sin embargo, yo empecé, mi primera telenovela fue en el 2013, o sea, tengo 13 años con esta carrera y la primera vez que una directora mujer me dirigió fue apenas el año pasado. Es impresionante, ¿no? Como en 13 años he estado con una directora nada más, una directora mujer. Eso ya te desbalancea, ¿no? Y esto es como experiencia propia. Me encantó trabajar con ella. Siento que, bueno, tenía una sensibilidad para hacer esto. Es una serie que se llama Rumbos Cruzados, que está en YouTube. Es una serie de una mujer venezolana migrante que llega a Colombia. Historia que ha pasado muchísimo por toda la migración y el exilio venezolano hacia Colombia, que es uno de los países donde tienen más venezolanos.
pero sin irnos muy allá. O sea, yo creo que poco a poco hemos ido cambiando, pero nos falta muchísimo por hacer, nos falta muchísimo por hacer, sobre todo por contar las historias reales. O sea, yo creo que ya la gente se cansó, creo yo, este es mi punto de vista, que ya la gente se cansó de ver mentiras. O sea, porque ya con las redes sociales tenemos tanta información a la mano que ya, o sea, yo creo que el espectador quiere acercarse a la realidad y la realidad son justo las emociones. Y donde no hay una mujer, donde no, o sea, donde no está pasando, donde no se ve la realidad de la humanidad, ya no te conectas emocionalmente con eso. Esto te lo digo realmente desde mi punto de vista, no es como, no tengo la razón ni la verdad absoluta de esto, pero es verdad que es injusto que yo, por ejemplo, soy una mujer que soy húngara venezolana, entonces mi abuela por parte de papá es una rubia con ojos azules, pero mi abuela por parte de mamá es indígena. Entonces yo tengo una mezcla que claramente no se me ve físicamente, pero esa es mi raíz, vengo de ahí. Y eso es de mi parte, pero luego digo, ¿por qué no una mujer indígena puede ser la abuela de una mujer que es blanca? O sea, ¿cuál es el problema? Si eso me pasa a mí realmente, ¿por qué no contamos estas historias que son reales? Porque entonces luego el estereotipo es no, la abuela tiene que ser blanca porque la hija es blanca, tiene que ser morena porque es morena. No, o sea, ya estamos en un punto donde todos estamos mezclados, donde ¿por qué tenemos que estereotipar tanto el cine? O sea, yo creo que entre más el personaje sea más raro, más real, más, o sea, que tenga TOC, que tenga déficit de atención, que tengan las cosas reales que tenemos los seres humanos. Em, es verdad que, bueno, por ejemplo, ahora vivo en España y en España hay varios incentivos fiscales para mujeres haciendo más proyectos. Sin embargo, bueno, yo tengo casi 2 años empujando un proyecto que va justo en contra de toda la violencia hacia la mujer de Latinoamérica y ha sido tan complicado y tan difícil que a veces digo, ¿será que dejo este proyecto? O sea, a veces he tenido mis dudas y después digo, no, porque este es el proyecto que yo quiero hablar y yo quiero hablar de esto, yo quiero sacar esta bandera y decir que esto es lo que nos preocupa a nosotros, porque no puede ser que no puedas estar, sobre todo en Latinoamérica, libre de protestar, de decir lo que piensas, de hacer lo que quieras, con todo el respeto del mundo. Pero todavía tenemos como sociedad, y la sociedad se refleja en el cine, muchísimos atrasos, porque se están viendo siempre los números. O sea, y esto puede sonar un poco hippie, pero si dejamos de ver los números y vemos más la realidad y mostramos la sociedad que tenemos en este momento del mundo, todo lo que consumimos es rápido. Ahora todo es rápido por las redes sociales, que no quiero decir que esté mal, sino cómo desviamos esto, cómo vemos un foco diferente a lo que tenemos y a lo que estamos consumiendo tan rápidamente. Irene, ya para ir finalizando con esta entrevista, ¿cómo consideras que el feminismo ha ido moldeando los nuevos espacios para las actrices en la industria audiovisual en la actualidad? Y por supuesto, ¿qué es lo que tú, como actriz y productora en esta industria, te gustaría cambiar de la misma? Bueno, a ver, la verdad es que yo sí lo veo como algo positivo, como el feminismo ha logrado cosas, bueno, han sido muchos años de mucha lucha, de muchas personas involucradas. Sin embargo, nos falta mucho, sobre todo políticamente, eh, o de los gobiernos que nos apoyen mucho más. Y como te decía antes, el cine es lo que refleja las situaciones que tenemos en la sociedad y por eso lo tenemos que hablar. Siento que sí hay muchas películas que se han hecho que son muy buenas hablando de esto, del feminismo en la industria, pero luego estas películas, ¿dónde están? ¿Dónde las podemos ver? Justo para eso tenemos este tipo de festivales que yo estoy orgullosísima de que mi película vaya a Bolivia, pero
tenemos que apoyar, este es el primer festival que se hace en Bolivia en el Salar de Uyuni de cine. Tenemos que apoyarlo sí o sí, porque gracias a estos festivales es donde podemos hablar con gente de la industria y cambiar cosas de la industria. Porque a veces pensamos que tenemos que ir a lo más alto para poder cambiar lo más bajo, pero no. Eso es, o sea, tenemos que hacer trabajo de hormiguitas entre todos. Hasta un comentario en Instagram es una ayuda. Pero sí, la industria, yo creo que a mí lo que me gustaría cambiar es como este dicho que decía mi abuela, que zapatero a su zapato, ¿no? Es como, si tú eres buena en algo, por ejemplo, si tú eres buena en el vestuario y eres mujer, o eres trans, o eres gay, o eres hombre, o lo que sea, da igual tu sexualidad, pero, o sea, demuéstrame que está bien lo que haces, demuéstrame tu pasión y demuéstrame tu trabajo. Pero yo creo que sí deberíamos como cambiar un poco. A mí lo que me gustaría cambiar es eso, ¿no? Como, ¿por qué tiene que ser siempre o casi siempre hombre cámara, el que lleva la cámara? Que he escuchado, tengo una de mis mejores amigas que es cámara, que es directora de fotografía, y me dice, es que normalmente son hombres los que hacen este trabajo. Sin embargo, ahora hay muchas mujeres. ¿Y qué pasa? Las mujeres tienen otra manera de ver las cosas, de ver la naturaleza, de ver la luz. No quiero decir que sea mejor o peor, sino hacer equipos en donde cada persona aporte independientemente de eso, de lo que te dice la industria, ¿no? Y es que yo siento que ya todo está como demasiado uniformado. Yo abriría espacio a hacer demostraciones, por eso es tan importante, vuelvo y repito, este tipo de festivales, porque aquí es donde vemos el trabajo de los demás y donde podemos hablar o sea, a mí lo que me gustaría es como abrir un espacio donde la gente pueda conversar y pueda analizar el trabajo de cada quien, o sea, analizar de una manera objetiva, pero de una manera amistosa, porque el cine al final no se puede hacer solo, no podemos hacer solos una película, tenemos que tener mucha gente detrás y ya esto de el director que grita, ya eso es que no puede pasar, ¿sabes? O sea, ya eso está no solo pasado de moda, no solo quedado atrás en el pasado, pero se sigue haciendo igual, se sigue haciendo y no creo que es conveniente. O sea, a mí me han tocado rodajes que yo he dicho, no renuncio porque estoy comprometida con mi trabajo, pero me ha tocado trabajar con gente que digo, no, es que no puede ser, o sea, no puede ser que a estas alturas un director le grite a una actriz o le diga o me va a decir a mí que soy mujer, cómo se siente mi personaje desde su manera estereotipada de hombre, ¿sabes? No es una guerra en contra de eso, es decir, cada quien tiene un puesto específico en el cine, que tiene que ser único, que tiene que ser valorado. A mí me ha pasado eso, por ejemplo, que me ha dolido muchísimo y digo, ¿por qué tengo que hacer esto? Y por eso ahora soy productora, porque ahora no quiero trabajar con gente que, que devalúe el trabajo de los demás. Ahora quiero trabajar con equipos donde todos aporten desde su perspectiva algo positivo a la película. Que me pasó en un rodaje en Bolivia con Rigo, por ejemplo, que fue un rodaje tan perfecto porque todo era perfecto. Hicimos desde rituales, porque eso es el cine también, el cine viene del teatro, o sea, y tienes que hacer rituales, tienes que crear comunidad, es eso, crear comunidad, crear una comunidad más realista. Irene, queremos agradecerte enormemente por esos minutos de entrevista, darnos a conocer más de tu percepción en este tema que es tan importante y es uno de los temas que hemos decidido además ahondar precisamente en este programa. Esta noche en Orgullosamente estaremos siguiendo de cerca seguramente qué es lo que se viene con tu carrera, que sigan los éxitos y será hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias a ti. Gracias, gracias, gracias y espero que disfruten el festival en el Salar de Uyuni. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente.
Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y entramos de inmediato a uno de nuestros segmentos estrellas en el programa, que es precisamente el chat de Orgullosamente. Y la pregunta de esta semana es de Sofía. ¿Me pueden despedir o dar de baja en mi trabajo por mi identidad de género? Y para responder esta consulta nos acompaña Mateo Rodrigo de Igual Bolivia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Leoni. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Orgullosamente. Bueno, a ver, esta pregunta es muy importante porque hay personas trans principalmente que tienen dudas acerca de realizar o no su proceso de transición y el cambio de nombre con la ley 807. A ver, vamos a empezar primero por la respuesta legal. Y primero que, bueno, para empezar, el Estado tiene como una de sus funciones y más importantes y fines del Estado es garantizar que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a salud, a educación y trabajo. Esto dice específicamente el artículo 9, numeral 5 de la Constitución Política del Estado. Hay, por supuesto, otros artículos que se refieren a el derecho al trabajo que tienen todas las personas, y también es importante que recordemos que todos los derechos que garantiza la Constitución en nuestro país para todas las personas es el derecho a la no discriminación basado específicamente en identidad de género, ¿no? Esto está en el artículo 14, parágrafo segundo. Entonces, si entendemos y comprendemos estos dos artículos, sabemos que todas las personas, incluidas las personas trans, sin importar la identidad de género que tengan o con la cual se identifiquen, tienen derecho a el trabajo y a todos los demás derechos reconocidos por nuestro Estado, además reconocidos por tratados y convenios internacionales, ¿no? Y no podemos ser discriminados debido a nuestra identidad de género. Y es importante también mencionar que la misma ley 807 se basa en uno de los principios, o uno de los principios más importantes que rigen esta ley de identidad de género, es el de la equidad, ¿no? Tratar de eliminar, el Estado debe formular políticas para eliminar las brechas de desigualdad en el ejercicio pleno de derechos de las personas trans que, como les mencionaba, están contenidas en la Constitución y en los derechos, perdón, los tratados internacionales de derechos humanos. Otro principio que rige la ley de identidad de género es que las personas trans tienen derecho a toda forma de protección contra la discriminación, y además que pueden buscar inclusive reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño que sufran a consecuencia de un acto discriminatorio, ¿no? Entonces, vemos que la ley 045, por supuesto, también, que protege a las personas contra toda forma de discriminación. ¿Y por qué menciono tanto el tema de discriminación? Porque cuando se trata de personas trans, usualmente lo que pasa es que a raíz de la discriminación pueden ser echadas de su trabajo. Ahora, esa es la respuesta legal, jurídicamente lo correcto, no deberíamos perder nuestro trabajo, pero lo que sucede en la realidad muchas veces es otra, ¿no? Es muy difícil a veces probar la discriminación o que se nos ha botado del trabajo, nos han echado del trabajo debido a nuestra identidad de género. En ese caso, habría que iniciar un proceso judicial para solicitar la reinserción laboral de la persona, y también cuando se trata de instituciones públicas, inclusive se puede acudir hasta la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Trabajo, para que se inicie una investigación y ver si realmente se trata de un hecho discriminatorio o no. Es un poco complejo, pero es posible, y nadie debería perder su fuente laboral debido a su identidad de género. Esa es la respuesta. Espero que, bueno, todas las personas que tengan alguna duda también puedan
acercarse a nosotros, o si han sufrido algún tipo de discriminación en sus trabajos, pueden acercarse a nosotros y pueden comunicarse con nosotros al 706-92677 o 706-16-156. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y es de esta forma que yo te hago la invitación a que tú también puedas participar de este espacio. Y esta semana en nuestro segmento Oportunidades, grandes son las oportunidades que vienen de la mano de IPAS Bolivia. Presta atención. IPAS Bolivia busca empresas legalmente establecidas para realizar la consultoría, contratación de empresa audiovisual para la elaboración del video principal de la campaña Nadie lo hace por gusto. Si cumples con los requisitos, les encantará conocer tu propuesta. Para mayor información y las personas y empresas interesadas deberán registrarse en el sistema y enviar sus propuestas a través del código QR que ves en pantalla. Para mayor información sobre las bases y la convocatoria a través de sus páginas oficiales. Y como siempre yo lo digo en este espacio, esta puede ser tu gran oportunidad. Y esta noche, antes de finalizar el programa, una nueva sugerencia de literatura diversa. Hola, soy Gerardo Rodríguez Salas, poeta y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Granada, en España, y hoy quiero recomendaros un libro que me parece absolutamente clave para entender el papel de las mujeres rurales. Es un ensayo crítico publicado en Cátedra en 2024 por un grupo de profesoras, concretamente Teresa María Ortega López, Ana Cabana Iglesia, Laura Cabezas Vega y Silvia Canalejo Alonso, titulado Mujeres y Agricultura en la Política Española del siglo XX. Me parece un libro absolutamente clave, como digo, para entender el papel de todas esas mujeres rurales que se convierten en el motor de los pueblos y en la impulsora de una economía que ha sido absolutamente silenciada e invisibilizada por toda la proyección patriarcal. Además, son absolutamente claves para entender no solamente la historia en España desde el franquismo, sino posteriori, y cómo realmente ellas se convierten, como digo, en todas esas figuras que hay que recuperar para entender cuál es el papel de toda esa economía y de esa agricultura tan invisibilizada, sobre todo cuando hablamos de mujeres. Así que os lo aconsejo y os mando también un fuerte abrazo a todo el público de Orgullosamente y muy en especial a mi querida Leonie. En este programa pudimos conocer a mayor profundidad sobre todavía los temas pendientes con respecto al ámbito femenino en la industria audiovisual de la mano de una gran actriz actualmente poniendo su nombre en el latido de cada escena, contando historias y siendo capaz además de ahondar en sus personajes en cada proyecto al que pertenece. Y como siempre lo digo, grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones. Las estrellas de la comunidad LGBTIQ+ y el ámbito cultural de Bolivia y el mundo cada noche en el programa. La cita conmigo es el próximo sábado a las 9 de la noche por Avia Yala Televisión. From